Permítame iniciar con una lectura bíblica. Se encuentra justamente en la carta a los Efesios, versículos 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5, es el capítulo. Dice, y Él nos dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí, creo que nosotros podríamos hacer toda una gloriosa exposición basada en este pasaje, pero ya vamos a tener tiempo de hacerlo. En la tarde de hoy, en la noche de hoy, tarde en Colombia, noche en Venezuela, vamos a exponer o a presentar el plan de curso. Y para eso les pido que por favor me permitan compartir pantalla. Compartir pantalla. Entonces, ahí está lo que es parte del plan de curso. Y vamos a hablar brevemente sobre la sinopsis de la asignatura. Y ya creo que ustedes tienen el plan de curso, pero quiero detenerme en algunos puntos que considero muy importantes. Sí. El presente estudio nos permite realizar, nótese que empiezo con una aproximación exegética y teológica a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es decir, cuando hablamos de aproximación exegética, es que vamos a tratar de ser o de estar lo más pegados al texto que nosotros podamos, de lo que podamos hacer en nuestra asignatura. Eso no significa que no vayamos a que no vayamos a abordar todo este proceso desde una perspectiva temática, porque por razones obvias nos va a tocar dividir la carta en varias partes, como ustedes lo van a ver, y la idea es avanzar todo lo que podamos en estos días de asignatura. Em, Qué bueno que ustedes son bastante inquietos. Vamos a preguntar y vamos a intentar resolver las inquietudes que tengan o que se generen en el transcurso de todas las clases. Bueno, ahora, vamos a abordar aspectos exegéticos y teológicos, pero somos conscientes, como escribo acá, de los aspectos prácticos y no vamos a descuidar la importancia de estos temas por construir una parte, por constituirse una parte importante, vital de toda la epístola, es lo que hace parte de lo que se conoce como la ética o la práctica cristiana. Es decir, cómo debemos vivir los hijos de Dios ante el Señor. Y en esta carta vamos a ver que el llamado es a que vivamos a la altura de la redención que el Señor Jesucristo ha hecho para redimirnos. Ahora, alguno puede decir, pastor, pero ¿acaso la ética se separa de la exégesis y de la teología? Realmente no se separa. De hecho, toda exégesis eh, tiene conclusiones teológicas, o por lo menos debe tener conclusiones teológicas. Eso es un mito pensar que la exégesis e interpretación está libre de toda conclusión o toda reflexión teológica hasta que la construimos. No, ya nuestra mente está trabajando
en la parte teológica cuando hace exégesis. Por esa razón, cuando uno lee algunos comentaristas, incluso algunos libros de teología bíblica, como el caso de la teología bíblica de Gerhardus Voss o de algunos otros, siempre vamos a encontrar que el primer tema que se introduce es el tema interpretativo, pero ellos lo introducen desde la teología de la exégesis o exégesis teológica o teología exegética. Pero ya cuando llegan al final de una especie de pirámide, en donde ya se empiezan a hacer aplicaciones muy prácticas sobre uno u otro libro, entonces a eso le llaman teología práctica o ética, que no es otra cosa que la teología práctica. Bien, regresando al plan del curso, podemos decir que es bajo esta perspectiva de doctrina y práctica que Dios nos ha dado esta carta para guiar a los creyentes mediante la exhortación, el ánimo para que consideremos la gloria en la redención de que Cristo ha hecho por nosotros y por supuesto un aspecto de profunda enseñanza teológica que ayudaría a la iglesia de de esa ciudad grecorromana, a afianzarse en la fe del Señor. De hecho, tiene de los temas más profundos que nosotros podemos ver. Entonces, sin lugar a duda, esta epístola nos muestra con gran claridad algunos de los temas que han sido bandera eh, de la fe reformada durante siglos. Por ejemplo, estamos hablando de la elección, la predestinación, la salvación o solo por gracia, por la fe en Jesucristo. Pero sobre todas estas cosas, quiero que tengamos en cuenta que estos temas constituyen una unidad con el tema principal de la carta, que se menciona, que no es otro, que la riqueza de la gloria de Dios para su pueblo, para la iglesia. La riqueza de la gloria de Dios. Entonces, también es cierto, y esto no lo vamos a descuidar tampoco, que hay un aspecto apologético en la carta, porque es imposible, es imposible de omitir. Entonces, pues nos encontramos en cada instante con una defensa desde la ortodoxia sobre aspectos heréticos que podían de alguna manera influir en los hermanos que vivían en ese momento particular de la historia en la iglesia de Éfeso. Y es por eso que cada uno de los aspectos tratados, de los subtemas que presenta el apóstol en la epístola, correspondería también de alguna manera con un tema basado en la defensa de la fe. Mm, no sé si ustedes pueden apreciar acá, seguramente sí, la mayoría de ustedes lo va a ver, que en la providencia de Dios, todos esos problemas o inconvenientes que se presentan a nivel doctrinal, a nivel práctico, que son corregidos una y otra vez por la palabra de Dios, nos ayudan a entender que gran parte de nuestra teología se va estructurando sobre esos elementos apologéticos que debemos considerar. Un punto crucial en toda la carta es la claridad como se trata el tema de el creyente y toda la armadura de Dios. Que en esta época de superstición y misticismo, estamos hablando del primer siglo, pero luego cuando venimos hasta el siglo XXI, nos damos cuenta que es más que necesario un estudio cuidadoso del pasaje, que, mm, el cual está en conexión con el resto de la epístola, es decir, que no se plantea la guerra espiritual simplemente como eso, sino que el contexto en que se da toda la temática de la guerra espiritual es un contexto histórico redentor, es decir, dentro del contexto de la salvación en Cristo. Entonces, tenemos que entender que la guerra contra las tinieblas, en una forma bíblica y realista, lo que debe proporcionar al creyente la tranquilidad de que nuestro Dios realmente venció al pecado
y esa victoria ha sido dada a su pueblo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, hasta este momento. Bien, sigamos entonces. Justificación. Por todo lo anteriormente expresado y considerando la importancia de los temas tratados en la epístola a los Efesios, nos proponemos a través del presente estudio considerar los aspectos más importantes dentro de su contexto bíblico y que podamos afianzar nuestro conocimiento y fe en nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Entonces, durante las próximas semanas, espero que el Señor nos ayude y que seamos mutuamente edificados, porque creo que no podemos ser pretenciosos y pretender que, que el docente se sabe todo y no aprende. Si somos honestos, vamos a entender que eh, el Señor impacta nuestra vida y como docentes también y aprendemos muchísimo en este tiempo. ¿Cuáles son los objetivos específicos que vamos a desarrollar? Bien, relacionados con el conocimiento, alcanzar un mayor entendimiento de la epístola a los Efesios, no tomando pasajes aislados para sustentar la doctrina, sino teniendo un conocimiento integrado de la verdad. ¿Se acuerdan que acá al principio, permítanme retrocedo un poco, hablábamos de una aproximación exegética y teológica? Pues bien, hablamos de eso y eso está a tono con este objetivo y de no tomar pasajes aislados. Cuando hablamos de una exégesis teológica, es porque vamos a considerar eh, como puntos principales, como puntos sustanciales, el contexto, el contexto. Y permítanme hablar del contexto histórico, pero el contexto histórico de la carta no se trata de simplemente de tomar un libro de historia y traerlo o llevar la epístola de los Efesios y llevarlo al libro de historia. No, como se los decía alguna vez los que estuvieron conmigo en la clase de teología contemporánea, el contexto histórico al cual nos referimos es dado por la misma escritura, porque de otra manera sería difícil, sí, sería complicadísimo tratar de igualar la ciencia de la historia a la revelación de la Biblia. Quiero que eso quede claro, porque no están al mismo nivel la historia y la escritura. La única historia que tiene peso es la historia de la redención. ¿Por qué? Porque la otra historia puede fallar. Es útil, no estoy descalificando totalmente el uso de la historia para el contexto. Hay hombres que se dedican a la investigación y creo que hay libros fantásticos que nos van a ofrecer una perspectiva maravillosa sobre todo el contexto de Éfeso. Pero el contexto real, maravilloso, el contexto histórico inspirado, por decirlo de alguna manera, es el que nos lo da la misma escritura. Porque al mismo tiempo es también quien nos ofrece la interpretación de los hechos históricos. Entonces, solo de esa manera vamos a tener un conocimiento integrado de la verdad. Segundo, lograr entender, aquí volvemos a este tema, entender los contextos históricos de autoría y demás aspectos de baja crítica relacionados con estas epístolas y considerar su importancia en la interpretación. ¿Alguno recuerda cuál es la diferencia entre la baja crítica y la alta crítica? ¿Alguno lo recuerda? Sí, pastor, estuvimos hablando un poquito de eso en el curso anterior, de que la alta crítica se enfoca más en las diversas, en las fuentes y en los manuscritos. En cambio, la baja crítica es más de autoría,
Sí, no tanto va al texto como tal, sino lo que rodea el texto, autores, en fin. Ok, muchas gracias. Entonces, gracias Alejandro. En esta parte nosotros vamos a tener más o mayormente en cuenta los elementos de baja crítica, eso, como son el autor, la fecha, la temática y todo esto. Pero obviamente nos va a tocar hacer una defensa en contra de algunas posturas que se levantan en contra de, por ejemplo, de la autoría de Pablo o de la temática que tocan las epístolas. Tercer lugar, enfatizar nuestra atención en los temas principales de la carta a los Efesios y dejando inquietudes a los estudiantes para que planteen investigaciones más completas relacionadas con las doctrinas presentadas por el apóstol. Mire, el tema principal es la gloria de Dios en la iglesia, o la riqueza de la gloria de Dios en la iglesia, eso es verdad. Pero aquí hay otra cantidad de temas que nosotros no podemos ignorar. Solo por citar algo, el tema de la predestinación está allí presente. Este, el tema de la corrupción radical es un tema que se encuentra presente en la epístola. ¿O qué decir de la guerra espiritual? El matrimonio y la familia. Son temas que aparecen acá. Sí, cuidado con el contexto, pero todos estos temas nos permiten por lo menos generar una serie de inquietudes como estudiantes de la Biblia, en donde nosotros nos vamos a acercar al texto con el deseo de conocer más lo que Dios dice acerca de esto. Y entonces considero que en ese sentido es muy importante. Estamos abordando apenas aspectos relacionados con el conocimiento. Cuarto, a través del estudio de la carta a los Efesios, establecer relaciones entre los contenidos de las epístolas, considerando sus enfoques diferentes y su relación teológica en los temas de la historia de la redención en Jesucristo. Sobre este punto, seguramente nosotros vamos a escuchar o con los textos que ustedes lean, van a ver cómo se trata de rebatir la autoría de Pablo por la similitud que tiene con la carta a los colosenses, por decirlo, solo por mencionar algo. Pero me gustaba algo que decía Hendrickson. Hendrickson es muy cuidadoso y dice, mire, si fuera por eso, tendríamos también eh, que mirar la relación que tienen otras cartas con Efesios. Por ejemplo, Hebreos con Efesios. La carta, la carta primera y segunda a los Corintios con Efesios. Hay un micrófono abierto. Gracias. Con Efesios. O, por ejemplo, em, ¿qué decir de primera y segunda Timoteo y Tito con Efesios? Entonces, eh, nosotros podríamos ver o establecer relaciones entre los contenidos de las diferentes epístolas, aunque todas las cartas no tocan necesariamente la misma temática, sí el hilo que conduce todas las cartas es el mismo tema, la redención en Cristo, de hecho, es todo el tema de la Biblia. Pero hay temas que son, llamémoslo así, transversales, no solo a las epístolas paulinas, sino que son temas transversales a toda la literatura, a toda la literatura epistolar. Por ejemplo, Efesios tiene el mismo saludo, creo que Primera de Pedro, si no me equivoco. Entonces, cuando nosotros observamos todo eso, podemos entender que hay una necesidad de establecer estas relaciones, aunque no, que son paralelas, a nivel literario son paralelas entre uno y otro, a nivel temático son paralelos entre uno y otro. Y lo más importante, la analogía de la fe, que nos permite establecer esos paralelos, aunque a veces no sean paralelos perfectos, como por ejemplo eh, los de los evangelios, que tienen paralelos perfectos. En quinto lugar,
tener una mejor comprensión de la gracia salvadora. Este punto es importantísimo, la cual se cimenta en el sacrificio sustituto de Cristo, es decir, en la expiación. Y desde allí comprender la iglesia. Porque es que muchas veces, bueno, es que como seres humanos no tenemos otra forma de hacerlo, sino que nos toca estudiar todo de manera analítica, es decir, dividir el asunto. Em, pero luego viene el proceso sintético de integrar el conocimiento, sobre todo el conocimiento teológico, lo cual es enriquecedor desde todo punto de vista, pero que necesitamos reconocer que no necesariamente es un proceso sencillo, y es lo que vemos acá. Por ejemplo, ¿de qué manera el sacrificio sustituto de Cristo, la expiación, es el fundamento de toda la iglesia o de toda la eclesiología? Por eso me gusta tanto el libro del doctor Julio Benítez, porque de una manera sencilla estructura esa verdad y la presenta de una manera tan bonita y tan clara, en palabras muy sencillas que nos ayudan. Pero también la obra de Cristo, eh, decretada desde la eternidad, es el fundamento para la predestinación, es el fundamento. Ahora, seguramente alguno de ustedes hará una crítica sobre eso, pero no voy a responderla hoy en caso de que haga una pregunta sobre si eso está eh, dando base en mi estructura de pensamiento sobre si la concepción correcta para pensar en la predestinación es supra o infralapsaria. No, no, no es la idea. Pero lo que creo que sí está claro en la escritura es que a partir del decreto eterno de salvación o de redención, donde la obra de Cristo está establecida desde antes de la fundación del mundo, es la base sobre la cual descansa toda esta predestinación, y eso lo vamos a ver en su momento en la carta a los Efesios. Y eso también pues va a estar a tono con el tema de la vida piadosa, la vida cristiana piadosa. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Cuál es la forma como el Señor nos exige que vivamos? ¿Cómo desea el Señor que vivamos? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud obediente? Entonces, hablando de conocimiento, seguramente, y en esta parte sí me gustaría que ustedes escucharlos, y permítanme dejar de compartir acá un momento para verlos y hablar un poco. Los escucho. Buenas noches. No, para indicar a los hermanos que quien desea hacer la pregunta, participar, alce la mano y se le habilita el micrófono. Claro que sí. Gracias, Jonathan. Parece que no. Vamos a dar unos 10 segundos más, si no regreso a compartir pantalla. Me extraña hoy que están bastante callados. Ok. Entonces seguimos en la descripción de objetivos. Permítame y comparto nuevamente. Bien, los objetivos relacionados con los afectos. Que los estudiantes evalúen la importancia de las doctrinas de la gracia y la iglesia y aumenten su seguridad para sus almas redimidas. Esto es lo que deseamos que se produzca en nuestras almas, en nuestros corazones. Segundo, valorar la doctrina de la predestinación como dada por Dios en la salvación y santificación, y no como una licencia para regresar a los pecados de los cuales ya fuimos sacados, ya fuimos extraídos. En tercer lugar, concebir la relación existente entre la salvación soberana de Dios y el poder para vivir una vida nueva en santidad. Cuarto, encontrar los recursos espirituales en las riquezas de la gracia de Dios para vivir de acuerdo a la voluntad revelada del Rey de Reyes. Porque recordemos que la obra de Cristo no es solamente una obra eh,
una obra conceptual, como muchos, como muchos quisieran que fuera. Es decir, se pusieron las bases para entender algo, pero de ahí en adelante no pasa nada, no. Aquí estamos hablando de una realidad espiritual en donde el Señor en realidad ha provisto todos los recursos del cielo, del poder de lo alto, en los cuales ha rescatado a sus escogidos y para que podamos vivir para su gloria. Entonces, el vivir de acuerdo a la voluntad revelada, creo que debería ser uno de los anhelos que se despierte en nuestros corazones de manera profunda. Quinto, glorificar a Dios mediante una vida de adoración basada en el conocimiento de la obra de Cristo a nuestro favor. Que, por ejemplo, cuando nosotros leemos Efesios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, eh, sea un motivo para nosotros alegrarnos con lo que Dios ha hecho y podamos ahondar más en la obra de Cristo, no solamente en los elementos visibles o que podemos notar acá en la tierra. Lo digo porque muchas veces creo que hay libros bien intencionados, incluso películas como La Pasión de Cristo, que muestran el sufrimiento del Mesías Rey, que muestran el dolor del Mesías, la tortura, pero parece que se quedaran en eso, porque no alcanzan a dimensionar el poder de la obra de Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué deseamos? Que viendo la carta a los Efesios, estudiando la carta a los Efesios, nosotros podamos tener una mejor comprensión del efecto de esta obra en el pueblo de Dios en los lugares celestes. Bien, los objetivos relacionados con las habilidades. Que los estudiantes mejoren en sus capacidades interpretativas de la epístola, considerando el método gramático, histórico, teológico. De esto hemos hablado un poco, pero para los que no recuerdan, digamos que este método gramático, histórico, teológico es el método que usa el cristianismo conservador, en donde se respeta la gramática, es decir, en donde un verbo es un verbo, un sustantivo es un sustantivo, el complemento directo de una oración va a ser el complemento directo y el complemento indirecto igual. Se va a respetar las figuras poéticas o figuras retóricas que aparezcan. Por ejemplo, una metáfora va a ser una metáfora, o como en esta carta hay una alegoría sobre el matrimonio, pues se va a respetar como alegoría porque es lo que el autor nos está transmitiendo. La parte histórica ya hemos hablado y el aspecto teológico, obviamente, se refiere a las conclusiones que vienen con todo esto. Este método es realmente un método integrado y bastante útil, pero es lo que nosotros deberíamos considerar cuando nos acercamos a un libro de la escritura, entendiendo que no todos los libros son igual de sencillos de leer o igual de difíciles. Entonces, es en ese sentido que nosotros nos toca ir mirando cada uno de los aspectos a considerar. Segundo, lograr que los creyentes que estudian el presente curso descubran parte de la base bíblica que logró despertar en los reformadores y protestantes históricos en general el deseo por el estudio de las doctrinas de la gracia. Sí, aquí vamos a encontrar una fuerte base bíblica que nos hable sobre la justificación por la sola fe, que fue una de las doctrinas, y sigue siendo la doctrina por la cual nosotros combatimos continuamente contra la falsedad de la idea arminiana y la idea semipelagiana, que nos habla de una justificación no solo por fe, sino por fe más las obras de la ley, o como algunos han declarado últimamente,
que todo el tema se reduce a las obras, haciendo una interpretación bastante legalista del texto bíblico. Tercero, que los estudiantes investiguen en la escritura y la enorme tradición de la reforma, las doctrinas que nos liberan o nos liberaron del catolicismo, el liberalismo y el legalismo, tan dañinos durante toda la historia de la iglesia. ¿Cuál es la política? Esto puede variar. Aquí está este punto, pero es evidente que puede haber modificaciones dependiendo de los dos coordinadores, tanto Alejandro y Jonathan, sobre esta parte. Esto es una propuesta. Una propuesta, por ejemplo, pueden cambiarse los porcentajes y con eso no vamos a tener ningún problema. Ustedes lo pueden cambiar. Pero en esto sí no. Es decir, en el tema de que un estudiante deberá asistir al menos al 80% de las clases y que solo se aceptan al que se ausenta excusas médicas o incapacidades médicas justificadas, todo porque el tiempo que tenemos es muy poco y necesitamos eh, que ustedes pues estén muy metidos en este curso intensivo. ¿Cuál es la metodología de aprendizaje para la asignatura? Bien, los estudiantes deberán leer por anticipado las lecturas asignadas. Ustedes van a tener obviamente el plan de curso y ahí tienen la temática. Entonces, creo que sería bueno que puedan ir mirando todos los temas en en la, todos los temas que aparecen acá en el índice de temas por clase y lo ven en la bibliografía. Esa era la palabra que se me escapaba, en la bibliografía. Entonces, ustedes leen y creo que eso va a ser de mucho provecho para nosotros porque vamos a estar intercambiando mm, bastante conocimiento en esta parte. Yo propongo 6, 7 ensayos, pero ustedes si tienen un buen tema, se los pueden presentar a los coordinadores, tanto a Alejandro como a Jonathan, Alejandro en Venezuela, Jonathan acá en Colombia, pueden mirarlo, pero aquí están estos. Por ejemplo, una introducción a la predestinación y su propósito, porque a veces nos enfrascamos más en defender el hecho de que Dios nos predestinó. Esto yo creo que a lo largo de todos estos veintitantos años de estudio, la predestinación está suficientemente clara. Seguramente algunos hermanos que vendrán de otros trasfondos, pues sí, seguirán investigando y siempre es bueno leer artículos sobre esto. Pero cuando se extiende al propósito de la predestinación, es donde veo que hay menos, menos escritos. Y por esa razón, creo que se necesita que escritores creyentes, estudiantes, profesores que están investigando, nos ofrezcan una, un escrito que bien sustentado sobre este punto. No sé cuántas páginas son para maestría y cuántas para licenciatura, Alejandro. Pero estamos Yo no, manejando 2.500 palabras para licenciatura y 3.500 para maestría. ¿cuántas para maestría? 3.500. Ok, ok. Entonces, son más o menos, ¿qué? Son como 7, 8 páginas para maestría, ¿cierto? Mientras que para licenciatura sería como 6 páginas más o menos. Si se hacen espacios sencillos. Ah, pero es con la norma Chicago, ¿verdad? Que es espacio y medio, algo así. Entonces un poquito más, salen un poquito más de hojas. Ok. Otro ensayo propuesto es la unidad de la iglesia en la actualidad. Ustedes se van a dar cuenta que la carta nos presenta una unidad en Cristo. Pero entonces, ¿cómo hacemos frente al denominacionalismo actual? ¿Cómo es posible que yo como bautista reformado realmente estoy unido a pesar de las diferencias
con hermanos presbiterianos y, ¿por qué no decirlo?, con un hermano pentecostal que realmente sea cristiano. Sí, que sea cristiano. ¿Cómo podemos entonces mirar la unidad desde esa perspectiva? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entendemos eso? Entonces, creo que eso amerita un análisis interesante teniendo como base Efesios, naturalmente, porque todos estos ensayos es teniendo como base la carta a los Efesios. Porque qué tal que usted me presente un estudio maravilloso, pero que se basa en Deuteronomio. Entonces, seguramente vamos a decir, pero hermano, pero estamos estudiando Efesios. Puede parecer obvio, ¿verdad? Pero se puede dar el caso de que tal vez diga, no, no, pero es que yo lo hice sobre otro libro. Pues sobre otro libro no lo valdríamos dentro de las tareas. Una fe cristiana en una familia mixta. Este tema es lindísimo, lo estuvimos viendo hace algún tiempo. ¿Qué hacer cuando hay creyentes y no creyentes dentro de una familia? Y me remito al capítulo 5 de la carta a los Efesios, donde habla del matrimonio, que es bien hermoso el tema, un tema bien bonito, pero al final habla de los hijos y se nota una serie de conflictos interesantes allí. Entonces la pregunta sería, em, ¿qué hacer cuando se presentan estas situaciones? De hecho, si puede cruzarlo con Primera a los Corintios capítulo 7, ¿verdad? Porque vamos a encontrar mucha cercanía con esa epístola. Otro tema, el tema de la esclavitud, que sería un subtema, ¿verdad? Dentro de todo esto. La guerra espiritual, obviamente, ¿qué es lo que se dice hoy? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la guerra espiritual? Seguramente vamos a hablar muchísimo más el último día, revisando el último contenido, y juntamente con la guerra espiritual, el tema de la armadura de Dios, que prácticamente ha pasado a ser un tema tan mal manejado que se volvió una superstición. Y sería muy bueno tratar de desarmar esto con el mismo texto en un buen ensayo. Incluso creo que estos dos temas pueden ir juntos. Pero también aparece el tema de misticismo evangélico y perspectiva protestante sobre la guerra espiritual. Sí, porque mucho es lo que se dice. Por eso decía que aquí se puede reemplazar algunos temas. Si usted tiene un buen tema, bien sustentado, le puede decir a cualquiera de los coordinadores, mira, tengo este tema que se basa en la epístola a los Efesios y bueno, sería muy bueno que pudiéramos revisarlo, que pudiéramos considerarlo. Bien. ¿Cuáles son los temas que vamos a mirar? El primer contenido es la presentación y plan del curso y vamos a ver el contexto de la carta. Eso es lo que aspiramos a hacer hoy lunes 9 de enero del 2023. El segundo contenido es la obra de Dios en nuestra salvación, sus logros evidentes, la predestinación, elegidos por el Padre para ser redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Creo que se alcanza a ver de manera sencilla, rápida y simple la visión trinitaria de la redención. Sí. Eh, el bosquejo que voy a desarrollar se basa mayormente, para que no haya malos entendidos o acusación de plagio, en el bosquejo ofrecido por la Biblia de la Reforma. ¿Por qué lo estoy tomando? Porque a diferencia de otros libros y otras perspectivas bíblicas, me parece muy sencillo y muy bien divididos los temas, aunque eso no signifique que me voy a, a pegar o a adherir por completo a los comentarios que esta Biblia hace, que por cierto son muy buenos comentarios, pero son muy cortos. Son comentarios y no va a ir versículo a versículo y alguna temática pues no va a ser suficientemente bien abordada. El tercer contenido
es nuestra posición en Cristo, reconciliados con Dios. El cuarto es la práctica de la piedad cristiana basada en lo que Dios ha hecho. Una nueva posición, la unión con Cristo. Todas estas son temáticas maravillosas. La práctica de la piedad cristiana, tema que no puede soslayarse. El quinto contenido es la llenura del Espíritu Santo y aquí vamos a abordar el tema de matrimonio y familia, porque tiene todo que ver cuando el Espíritu de Dios cambia un corazón. Ese reflejo se ve justamente en el matrimonio y familia. El sexto contenido, matrimonio y familia también. Vamos a ver la segunda parte. Creo que en una vamos a hablar sobre los esposos, mientras que en el siguiente vamos a hablar sobre los hijos. Ambas perspectivas nos las presenta esta carta. El séptimo contenido va a ser el concepto cristiano de la guerra espiritual y ahí realmente vamos a finalizar, porque luego viene la evaluación final y de ahí en adelante los coordinadores pues tienen las exposiciones que se hayan programado o todo el desarrollo que ustedes a nivel de cada sede se hayan programado o la revisión de ensayos o lo que se vaya a realizar. Ya ahí es, digamos, es potestad de cada uno, responsabilidad de cada uno. Bien, ¿qué bibliografía recomendamos? Hay muchos más, pero por lo pronto esto, obvio, la Santa Biblia, con todas las versiones que aparecen acá. Luego, la Biblia de estudio comentada por John MacArthur me parece un buen texto. De hecho, hay un comentario de él de Efesios que me parece que está bien logrado, me parece bien. No compartimos todas las cosas de él, pero creo que este es un trabajo muy serio. La Biblia Estudio de la Reforma, muy buen trabajo. Lástima que no puedan comentar todo, porque creo que si lo comentaran todo no tendría 2000 y tantas páginas, sino que seguramente estaría dividida no sé en cuánto, 4000, 6000 páginas, si fuesen a comentar absolutamente todo, aparte de las notas que tienen que me parecen excelentes. Eh, Comentario bíblico de Hendrickson, creo que en español es lo que, lo que, lo que es mejor, ¿verdad? Eh, lo que es mejor. Ahí es profundo, va versículo a versículo, tiene muy buena teología, en fin. El comentario bíblico de Matthew Henry a los Efesios, ustedes ven que aquí hay dos, ¿verdad? Matthew Henry, Matthew Henry. Como les explico a casi todos cuando enseño Nuevo Testamento, el problema es que uno lo hace editorial CLIE y otro Unilic. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Enorme. El que hace editorial CLIE eh, básicamente es un texto comentado por la cueva. No significa que sea un mal texto. Realmente valoro el texto de la cueva, pero es un texto que en algunos libros ustedes van a encontrar problemas en lo que tiene que ver con la perspectiva de interpretación pactual o dispensacional. La cueva era dispensacional, mientras que Matthew Henry no tenía esa perspectiva. El libro de Efesios de Unilic es un poco más fiel al comentario de Matthew Henry, pero mucho más resumido. Entonces, ese es el punto o la diferencia entre uno y otro. Pero de verdad, permítanme recomendar ambos textos. Séptimo, el comentario a los Efesios del doctor Julio Benítez, la riqueza de su gracia. Estamos buscando, no sé si Alejandro, tú hablaste con Julito para ver si nos deja usar el PDF de él. Sí, pastor, nos autorizó a utilizarlo, pero siempre y cuando no lo vayamos a compartir con otras personas, solo los estudiantes de Ok, matriculados.
Por favor, me lo envías a mí. Yo lo tengo, yo compré el libro hace años, pero obviamente está muy, muy deteriorado. Entonces, por favor, me lo envías también. Te agradezco. Ok. Octavo, el comentario a la carta a los Efesios por Samuel Pérez Millos. Miren, este libro junto con el de Hendrickson tiene unas ayudas en griego que son invaluables, invaluables. De verdad que sí son maravillosas porque eh, creo que nos permite ubicarnos rápidamente en algunos aspectos de la exégesis. Nos ayuda, pero muchísimo. Y a los que van a hacer ensayos, mejor. Y se me estaba olvidando. A.T. Robertson sería el comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Esta la hace editorial CLIE también, si no me equivoco. Igual, este nos va a permitir de alguna manera o de muchas maneras eh, poder entender de manera exhaustiva, algunas de las redacciones en griego que tiene el texto del Nuevo Testamento. Entonces, creo que es muy bueno el complementar esto. Pero acuérdense algo, siempre recuerden que el tener claro el texto en griego no es toda la exégesis. Ahí apenas se está empezando. Y nuestras versiones en español son excelentes, son muy buenas, de tal manera que a veces hacemos grandes esfuerzos por comentar lo que ya está hecho. Entonces, eso es como, no es tan bueno. ¿Cuándo se acude a un texto griego o, al, o a tratar de entender cuando no se entiende? Cuando es muy oscuro el pasaje, cuando las demás versiones en español no nos ofrecen claridad. Entonces, en ese momento sí, pues acuda usted con toda libertad a los textos en griego y mire cómo lo comenta. Este comentario de John Stott a la carta a los Efesios es muy buen comentario, sobre todo lo que tiene que ver con todo este tema introductorio. Y recuerden algo, John Stott es muy claro en su cristología y eso es una ventaja que puede tener sobre otros tratadistas. Em, el cristiano y toda la armadura de Dios, que es el comentario de William Gordon a todo el tema de la guerra espiritual. Es un libro de 850 páginas, solo sobre ese tema. No es que use solamente el pasaje de Efesios 6 del 10 en adelante, no. Gurnall va a usar toda la escritura, pero ofrece una claridad maravillosa sobre ese tema. Se me pasaba también el libro, hay un libro de Joel Beeke sobre la guerra espiritual y otro también del doctor Julio Benítez sobre el conflicto espiritual, que son libros que pueden ser consultados para ese tema en particular. Bien, también está un comentario online, que es el comentario bíblico a los Efesios. Usted que entra al plan del curso, usted copia el link y lo puede ingresar desde su computador, desde su celular, y puede descargar ese comentario que es gratuito y creo que no tiene ninguna restricción. Hasta donde sabemos, no tiene, o sea, no había restricciones, no sabemos si que no vayan a ponerlas ahora. Pero es buen comentario, un muy buen comentario de Bob Utley, un bautista. Están los sermones sobre Efesios de Editorial Peregrino de Juan Calvino. Es uno de es el texto que no sé cuál de no sé si fue Owen u otro que pidió que le leyeran en su lecho los sermones sobre Efesios de Juan Calvino. Es muy buen texto.
F.F. Bruce, las epístolas a los Colosenses, Filemón y Efesios. Hay una versión para Kindle por Amazon. Es muy buena, muy buena epístola. Está esta de J. Vernon McGee, un comentario online también, que es de Escuela Bíblica. Es interesante. El comentario bíblico es Mundo Hispano, Gálatas, Efesios, muy bueno. También tiene Filipenses y Colosenses y Filemón. Es muy, pero muy buen tema. Ya lo pusimos. Y creo que hasta allí terminamos nuestra bibliografía recomendada, pero no es exhaustivo. Seguramente habrá muchísimos libros más que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, el de Ernesto Trenchar es un libro, el comentario del Nuevo Testamento de Ernesto Trenchar y otros es muy buen comentario, aunque Ernesto Trenchar solo abrazaba una parte de los temas reformados. Pero es buen comentario que nos permite como ubicarnos dentro de todo esto. Abro para ustedes eh, los micrófonos. ¿Qué inquietudes van hasta ahora con la temática, con los objetivos y demás? Hay una mano. Juan, mi hermano. ¿Cómo está? Bien, ¿Todo bien. bien? Qué gusto verte Sí, de nuevo, hombre. qué bueno. Quería hacer un comentario sobre algo que usted mencionó que me pareció muy interesante, es el hecho de cuando hacía la alusión a la película La Pasión de Cristo y que muchas veces nos quedamos hasta ahí, eh, no dimensionando la extraordinaria, pero hiper extraordinaria obra del Señor a nivel o sea, a nivel espiritual, esa victoria contundente. Y me hace pensar en Génesis 3:15, cuando el Señor promete que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría. O sea, ese término aplastar es un término que denota una grandeza en la victoria, porque cuando tú aplastas no dejas nada, y eso es lo que quedó, nada de ese poder sobre nosotros. Entonces, dimensionar eso debe ser una tarea, comenzar a dimensionar esa extraordinaria obra, porque es algo, una victoria súper, pero bueno, no encuentro un término. Y de hecho, hay una expresión que usó el Papa que causó mucho ruido en mucha gente, que él dijo en una oportunidad que, hablando humanamente, eh, Cristo había prácticamente fracasado, dijo él, viendo desde el punto de vista humano, claro, pero viendo el aspecto de la victoria que se obtiene en la cruz, o sea, es algo trascendental, hiper, bueno, demasiado grande, demasiado importante y que debemos dimensionar, porque algo muy importante también que usted desarrolló en todo el contenido de lo que vamos a ver es el hecho de que todo se basa en la obra de la cruz y que esa obra es la que determina cada uno de sus aspectos. Por supuesto. Y sabes qué, Juan, que yo pienso que una de las grandes limitaciones que tenemos es la presentación, y voy a tomar palabras de Vishal Mangalwadi. eh, eh, Queremos presentar a Cristo como héroe, y Cristo no es un héroe, es el Redentor, es el Redentor. Ese es el punto focal en todo esto, es el Sí, sí, Redentor. sí, sí. Entonces, cuando las personas no entienden eso, o sea, quieren más, honestamente, quieren más la imagen de Superman o de Avengers o algo por el estilo, pero no quieren el redentor sufriente, el siervo sufriente del Señor, el que vino en debilidad, pero fue el despliegue de poder más grande que nuestro Dios mostró en el universo. Entonces, todas esas situaciones son las que
de muchas maneras no permiten que el hombre pueda tener claro cuál es la obra de Cristo. Claro que sí. Gracias por el aporte, Juan. Quedó congelado, ¿no? Parece que se fue la... Alejo, se quedó. ¿Ibas a decir algo? Adelante, Alejandro. Ah, no iba a decir nada. No, pastor, hay un hermano ¿Me por aquí, escucha, hermano pastor? Alex Sanguino y hermano Jonathan. Buenas. Ok, adelante. Eh, disculpa, que se me fue el internet y... Sí, eso me di cuenta. Pero ¿alcanzaste a Aló. escuchar algo? ¿Alcanzaste a Ajá. escuchar algo, Juan? Hasta el nombre del autor de que hablaba que queríamos presentar a Cristo como héroe, y yo te iba a contar el Sí. hecho que sí, una de las cosas que acabamos de ver la materia, la teología liberal, ¿verdad? Y recordemos Ujú. que la intención total de la teología liberal es minimizar y disminuir a Jesús y el mensaje. Y una de las cosas, cuando tratamos a Jesús como héroe, cosa que yo detesto y combato mucho, es el hecho, eso precisamente, de que se rebaja a alguien, a un ser humano que es un semidios. No, un momentico, él no es un héroe, él es el Dios creador del cielo y de la tierra, Bien. todopoderoso y absoluto rey. Sí, así es. Comenta Jesús Peroso, dice, tristemente es lo que me choca de los cantos infantiles que presentan a Jesús como superhéroe. Eso es verdad. Incluso hace mucho tiempo en las escuelas dominicales de niños aparecían ese, ese tipo de cánticos, comparándolo con figuras de superhéroes. Entonces, es totalmente cierto. Y también había comentado Darwin Balcázar, dice, interesante tema para estudios. Sí, efectivamente. Había alguien más que quería decir algo, ¿cierto? ¿Quién tenemos? Jonathan y Alejandro. Hermano Alex Sanguino, adelante. Hola Alex, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, Pastor, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Bien, saludos a Susa y a las chicas. Gracias, Pastor. Igual para ustedes. Quería preguntar, la fecha de entrega del ensayo, bueno, no lo vi ahí. ¿Qué tanto tiempo se da después de uno toma el ensayo, el tema, y cuánto es el tiempo para desarrollarlo? Y pregunto a los expertos, Alejandro y Jonathan, ¿cuánto tiempo tienen después los hermanos para entregar trabajos? En el caso de nosotros vamos hasta el 24 de febrero. Ujú. Ok. Jonathan, acá en Colombia, ¿hasta cuándo es? ¿Fecha límite para entrega de trabajo? Jonathan, no está. No está. Pero nosotros habíamos pensado inicialmente que eran 2 semanas y media más para que pudieran entregar eh, trabajos y demás. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Alex, luego conversamos eso, pero creo que son 2 semanas y media. Creo que vamos hasta final de enero, creo. ¿Oíste? Listo. Sí. Ángelo. Sí, buenas noches. Ya, déjeme un momentito aquí que estoy un poco enredado con el Zoom. Ajá. Ya activo el video para que me vea. Creo que Sí. una de las razones por las cuales las personas quieren ver a Jesús como héroe es que así ellos se pueden autopercibir como víctimas. Mientras que cuando se ve a Jesús como un redentor, nos hace ver como los victimarios, como los culpables del hecho. Entonces, quería agregar ese comentario. Excelente. Muchas gracias. Te agradezco, Ángelo. Gaspar. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. Pastor, usted me va a corregir. Lo que pasa es que yo escuché, yo creo que fue a Alejandro, que
cuando hizo la diferencia de la alta crítica de la baja crítica, creo que escuché que la baja crítica era lo que tiene que ver con el autor, la fecha, el autor, ¿verdad? Sí. La baja crítica. Y la alta crítica tiene que ver con qué, Sí, con los elementos más relacionados con manuscritos, con redacción, fuentes, con todo eso, con temas editoriales, con temas, investigaciones y demás. Porque yo Sí, acá y casi siempre es negativa. Claro, porque yo investigando dice, la baja crítica tiene que ver mayormente con asuntos lingüísticos y textual. La alta crítica tiene que ver con la composición, incluyendo el autor, el momento, el lugar y las circunstancias. O sea, parece ser que es lo contrario. No, estoy seguro que no. Aquí lo busqué en Google. Sí, estoy seguro que no. Porque la alta crítica destructiva casi siempre se enfoca en eso, en tratar de derribar la autoría de los hagiógrafos, que son los inspirados, a través del estudio de manuscritos y demás, mientras que la baja crítica se ocupa más de temas gramaticales y demás. Lugar, sí, autor sí, y eso. La baja crítica. sí. O sea, Sí, acá sí, está invertido. Entonces, yo creo que está invertido, sí. porque en los libros cristianos aparece como te la estamos diciendo. Perfecto. Pastor, ¿y la crítica textual a qué corresponde? Más justamente al texto, a la comparación entre que este texto le falta esta palabra, este texto le falta esta otra, y luego a través de eso elaborar un escrito, un argumento para rebatir temas de autenticidad y demás. Y usted dijo que la parte gramático-histórico o histórico-gramático es la más usada acá para que nos concierna a nosotros, ¿verdad? Es la más... No, es el método. Yo hablaba... método interpretativo más usual que usan los reformados. Es el que deberíamos usar todos los protestantes históricos. Método gramático, histórico, teológico. Hace algún tiempo alguien escribió una crítica, lástima que no pudiste ver Teología Contemporánea, creo que está programada para el otro año, pero claro. Hay un tema, es que el otro método o los otros métodos se basan más en la crítica textual, en la alta crítica textual destructiva, y no en lo que es el texto inspirado. Es decir, nosotros tratamos de acercarnos al texto desde el reconocimiento de que es palabra de Dios y que es Dios revelándose. Y a partir de allí es nuestra visión gramatical, histórica y teológica de lo que está ahí escrito. Entonces, pero bueno, yo creo que tendremos un poquito más de tiempo de mirar todas esas consideraciones. Que insista en algo con respecto al método, usted me va a disculpar, para dar la oportunidad a los demás hermanos. Y el método gramático histórico, él busca el sentido original del texto como una exégesis, como una ciencia, porque algunos, digamos, predicadores usan el método interpretativo en la cual simplemente llegan a descomponer o a utilizar verbos, sujeto, predicado, y llegan simplemente al idioma español, como si llegaran a usar una versión actualizada del español, incluso otros llegan hasta el latín, pero no llegan, digamos, hacia el texto más cercano al original, que fue el griego. Entonces, ¿usted cómo explicaría eso, pastor? Tengo esa duda. Lo que pasa, Gaspar, es que, a ver, cuando tú tienes una versión bíblica textual, como la que mayormente usamos en las iglesias protestantes, Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, o cualquier texto de estas, nosotros creemos que hay un trabajo de base suficientemente hecho, suficientemente elaborado. A partir de allí se pueden usar
todas las herramientas que están dentro del método gramático histórico teológico, em, que son a veces muy distintas, incluso en sus presuposiciones, a las que usa el método histórico crítico. Historia de la forma. Sí, todo eso. Y el problema fundamental está en que un gran porcentaje de hermanos están usando interpretación crítica para acercarse a la escritura. Pero de eso, bueno, en otro momento, mi hermano, seguramente podremos hablar. Sí, sí. Perfecto. Pero Gracias, sí, pastor. Gracias. con gusto. ¿Quién más estaba levantando la mano? Tenemos el hermano Jonathan Soto. Jonathan, adelante. Aló. Sí, Jonathan. Buenas noches. Adelante, mi hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Adelante, Jonathan. Pastor, tengo una pregunta. El comentario al Nuevo Testamento de William Barclay, ¿sí es aconsejable o no? Es que me han hecho, pastores me han hecho algunas acotaciones de que hay que estar muy pendiente con su Es liberal. teología. Es liberal, Jonathan. Jonathan es bastante liberal. El tema no es aconsejable. Por eso no está en la bibliografía que nosotros estamos presentando, ¿viste? Entonces siempre tiene sus problemas serios allí. Entonces por esa razón no lo aconsejamos. Listo, gracias, pastor. Con todo el gusto, mi hermano. Bien. ¿Hay alguien más? Sí, pastor, tenemos dos hermanos. Hay un hermano, no sé cuál será el nombre del hermano, está allí en segundo lugar. Hermano, si puedes presentarte, te conoceremos. Está Ali y Alcides. ¿Cuál de los dos? Buenas noches, pastor Alex. ¿Cómo está, hermano? Hermano David, bendiciones, David. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy usando el celular de mi esposa porque el mío, sé que tuvo un inconveniente, entonces por eso estoy usando el de ella. Adelante, ¿qué te iba a decir? hermano. Los trabajos y los ensayos, como soy nuevo en esto, primera vez que asisto, cordialmente invitado por ti, entre otras cosas. ¿Estos ensayos hay que presentarlos a un correo electrónico o es personal a ustedes? Sí, al correo electrónico, en el caso nuestro de Jonathan Comas, al final, si Jonathan está por ahí, nos lo enviará para que ustedes puedan entregar sus trabajos y esto. Sí, pastor, yo comparto todo eso por el grupo. Bueno, dale, mi hermano. Entonces, y por favor incluya a David, que creo que no está en el grupo de licenciatura del SRL acá en Barranquilla. ¿Oíste? Listo. Gracias, Jonathan. ¿Y Alcides? Buenas noches, pastor. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches, Alcides. Bendiciones. Amén, hermano. Mi pregunta es referida a la carta a los Efesios, hermano. O sea, yo sé que la carta es importante y para los cristianos es de suma importancia, pero ¿cuál sería la importancia de ver esta carta como materia o curso en el seminario? ¿Sería porque aborda más temas a nivel teológico o por otra cosa, hermanito? Yo creo que tiene una importancia tanto teológica como práctica, aunque a mí no me gusta dividirlo en teológica y práctica, porque creo que la práctica es teología ética. Sí, pero entonces creo que es por eso, porque al igual que por ejemplo, Romanos o Primera y Segunda de los Corintios van a abordar temas muy particulares. Y acuérdate de algo, creo que es la carta que tiene un mayor contenido eclesiológico en menos capítulos. Porque si tú me puedes decir, no, pero es que mira, es que Primera a los Corintios, pastor, todo el tratado es básicamente eclesiológico. Pero yo digo, pero en 6 capítulos, el apóstol Pablo aborda
un tema eclesiológico fundamental, la riqueza de la gloria de Cristo en la iglesia o para la iglesia. Y fíjate que no está, aunque hay un elemento apologético, el apóstol Pablo está tocando temas que van más allá, incluso que trascienden lo visible de alguna manera, lo de aquí en la tierra, y sube hasta la presencia misma del Señor. Entonces, creo que este punto es bien importante a considerar acá. Ok, muchas gracias, hermano. Con todo el gusto. Dale. Ok. Bueno, creo que vamos de largo. Vamos entonces a mirar el segundo, bueno, estamos en el segundo contenido, ¿verdad? El primer contenido que es plan de curso y vamos a ver el contexto de la carta. Primer contenido, seguimos acá. Vamos a ver, permítanme. Primer contenido, acá está, ya se los comparto. Sí, ahora, quiero advertirles algo. Yo estoy presentando, bosquejos, no está, son bosquejos muy cortos, pero estamos ampliando en la medida que, que van saliendo los temas. Déjenme compartir acá. Compartir. Bueno, ya está en pantalla. Entonces aquí está. Ya hemos visto la presentación y plan de curso. Y vamos ahora a ver el contexto de la carta a los Efesios. Y más o menos inicio diciendo que durante los últimos años de estudio bíblico, he notado entre los cristianos evangélicos conservadores un interés mayor por el contenido de la epístola a los Efesios. Y la razón, como lo estábamos diciendo, es la atracción por la temática. Por esta temática se debe principalmente al crecimiento de la fe reformada, sobre todo cuando han corrido por toda América, por toda Latinoamérica, todo esto de las doctrinas de la gracia y particularmente el asunto de la predestinación. Digamos que en esta carta, aunque no es el tema principal, se observa una claridad gloriosa, pero ya lo habíamos dicho, que el tema principal es la obra de Cristo para la iglesia. Entonces, cuando hablamos de predestinación, no se puede hablar de predestinación sin mencionar la obra de Cristo en la iglesia. Es más, sobre este tema, Stanley Stamps, quien comenta para Mundo Hispano, dice sobre el tema principal de Efesios. La epístola a los Efesios es la exposición más elocuente sobre la obra que hizo Dios en Cristo Jesús en beneficio de la humanidad pecadora. En ella, el apóstol Pablo sube hasta la cumbre de la alabanza con palabras elocuentes que revelan un concepto claro y panorámico del propósito eterno de Dios realizado en Cristo Jesús. Este propósito se está llevando a cabo por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Jesús, la cabeza de ella. Hay un micrófono abierto, le pido que por favor para efectos de grabación lo cierre. Ok, entonces acá lo que estamos viendo es como una ventana que el Señor abre en su revelación para que veamos el efecto de la obra gloriosa de Cristo en la eternidad. Y todo esto está escrito, podemos decir que es toda la carta es una doxología, es una carta que nos invita a la adoración, a la adoración del Rey Todopoderoso por lo que Él hizo y por lo que decretó desde la eternidad. Ahora, el impacto de la carta en la historia de la iglesia es tan gloriosa que los calificativos sobre la misma demuestran la admiración que por ella han sentido y sienten los grandes hombres de Dios. Bob Utley presenta un breve resumen sobre algunos comentarios de los santos. Él dice, Samuel Coleridge lo llamaba la composición divina del hombre.
era el libro favorito de Juan Calvino. Miren, el comentario de Calvino o los sermones de Calvino en español son como 800 y tantas páginas, solo de la carta a los Efesios. Fue John Knox quien pidió que los sermones de Calvino de Efesios le fueran leídos cuando estaba en cama. Yo pensaba que era John Owen, pero fue John Knox. Y recuerden algo, John Knox fue un reformador que aprendió a los pies de Calvino. John Knox era escocés, pero estuvo en Ginebra aprendiendo de boca del mismo Calvino todo lo que estaba enseñando el reformador francés en Ginebra. Este libro ha sido llamado la joya que corona o broche de oro de la teología de Pablo. Todos los grandes temas de Pablo son expresados en un estilo maravilloso de resumen. Es verdad que de pronto en cantidad, la predestinación que Pablo presenta en el capítulo 8 de Romanos y a partir del versículo 28, aunque ya hay otros lugares allí, pero a partir del versículo 28 y luego pasando por todo el tema de la elección de Israel en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Romanos, hay la doctrina se presenta de manera maravillosa. ¿Quién puede negar que hay un resumen glorioso que parte del mismo capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios? Entonces, por eso le llaman el broche de oro de la teología de Pablo. Tercero, como Dios usó el libro Romanos para instigar la reforma, Él usará el libro de Efesios para reunir la cristiandad separada, es decir, para ponerlo en unidad. Y quiero que ustedes recuerden algo, tanto en Roma, o la carta a los romanos, como la carta dirigida a Éfeso, son comunidades constituidas por cristianos y judíos, o por gentiles y judíos. Y para nadie es un secreto que nosotros y los judíos dentro de una congregación no parece ser lo más adecuado, no nos las llevábamos muy bien, por decirlo de alguna manera. Era difícil la convivencia entre los dos grupos, por todo lo que ustedes tengan en mente, o todas las situaciones que se presentaban. Judíos y gentiles pues no se la llevaban bien, pero a través de Romanos y a través de la carta a los Efesios, al apóstol hace un llamado a la unidad. También lo va a hacer en la carta a los Colosenses, pero aquí hay un llamado especial particular que de alguna manera obliga a los dos grupos a poner su mirada en Jesucristo y a dejar de lado las enemistades para que los dos pueblos miren que son un solo pueblo en Jesucristo. Y por eso es una carta tan actual, tan poderosa, tan maravillosa para nuestro tiempo. Vamos a mirar algunas generalidades de la epístola. Por ejemplo, el título y autor. El título proviene del saludo. En Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero también en 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Bueno, nos empieza a dar como una semblanza de que la carta es dirigida a los efesios, pero entendiendo que había judíos dentro de la congregación, mayormente se dirige a los cristianos gentiles que a los cristianos judíos. Y es bastante interesante en esta parte. Entonces, en Efesios aparece frecuentemente el lenguaje y los temas comunes de las cartas anteriores de Pablo, y hay una cantidad de similitudes verbales con la iglesia de los colosenses. Son bastante llamativas. De hecho, nuevamente cito a Hendriksen,
hay más o menos como 4 o 5 páginas de comparación entre el lenguaje usado en la carta a los Colosenses y el lenguaje utilizado en la epístola a los Efesios. Recordemos algo, la carta a los Colosenses es levemente menor en extensión, tiene 95 versículos, mientras que la carta a los Efesios tiene 155. Hay 60 versículos más en la carta a los Efesios. Entonces, por esta similitud, los estudiosos modernos y la alta crítica destructiva ha venido cuestionando desde épocas, tal vez desde el siglo XIX y más en el siglo XX, a principio y mitad del siglo XX, la autoría paulina de la carta a los Efesios, pero también a los destinatarios de esta carta. La alta crítica radical, ellos dicen que no era autoría de Pablo, y la razón principal para no aceptar este origen paulino eh, es porque básicamente ellos saben que si destruyen la autoría del hombre que escribió inspirado por Dios, ya no tendrán en cuenta la inspiración como un elemento trascendente y válido para considerar a la carta como palabra de Dios. Entonces, los ataques hechos sobre la autenticidad, voy a citar en esta parte a una enciclopedia que aparece en Mercaba, creo que es católico romana, pero me pareció interesante lo que dice en esta parte. Dice, los ataques hechos sobre la autenticidad a la epístola a los Efesios se ha basado mayormente en su parecido a la epístola a los Colosenses, aunque algunos han mantenido que la última depende de la primera. Meyerhoff, en la opinión de Hicksis y Holzman, un falsificador que vivió a principios del siglo II y ya empapado con el gnosticismo, usó una carta auténtica escrita por Pablo a los Colosenses contra los judeocristianos en la era apostólica para componer la epístola a los Efesios, en conformidad con lo cual él subsecuentemente modificó la carta a los Colosenses, dándole la forma que tiene en el canon. De Wet y Ewald vieron en la epístola a los Efesios como una amplificación prolija de las partes sin controversia de la carta a los Colosenses. Yo no sé cómo el liberalismo utiliza este tipo de argumentos para negar la autoría inspirada de un apóstol o de un profeta de algún texto bíblico, porque realmente no tiene sentido. Decir que un texto no se parece a otro, que un texto se parece a otro, es un argumento suficientemente válido para negar la autoría de un hombre inspirado, me parece traída de los cabellos. Pero muchas otras veces, como ustedes notarán, ellos van a decir que porque no se parecen, no es de ellos. Es decir, si se parece mucho, no es de ellos. Pero si se parece poco, tampoco es de ellos. Entonces tú dices, bueno, pongámonos de acuerdo en algo. O es o no es. ¿Cuál es el sentido final o cuál es el punto de medición para tener en cuenta o no tener en cuenta si un texto ha sido escrito o no por un autor bíblico? Entonces es donde uno dice, bueno, creo que esto no es serio. Presentarse de esa manera no es serio, no es adecuado y no es honesto intelectualmente. Voy a citar nuevamente la introducción que hace la Biblia de Estudio de la Reforma y que fácilmente refuta esas hipótesis mal formuladas del liberalismo teológico. Bien. El lenguaje y el estilo de Efesios difieren en algunos aspectos de las demás cartas de Pablo. Sin embargo, son tan similares a las de Pablo que, aun si la carta no llevara su nombre, sería difícil concebir que la iglesia la atribuyera a alguien más. Además, parece improbable que un estudiante de Pablo estuviera tan dispuesto a imitar a su maestro que pusiera a transcribir versículos de Colosenses palabra por palabra y sin embargo tuviera la audacia
de ir mucho más allá de la teología paulina del Cristo exaltado y reinante, o una teología de una iglesia universal. Las similitudes verbales con Colosenses se explican más fácilmente si asumimos que Pablo escribió Efesios poco después de terminar Colosenses. El tono devocional y cercano a la oración alcanza su punto máximo cuando Pablo contempla la importancia eterna y universal de la iglesia de Cristo. Ahora bien, quiero citar nuevamente a John Stott que en esta parte, porque hay dos objeciones más sobre la autoría de Pablo que necesitamos por lo menos conocer, pues aunque no tengan tanta fuerza, siempre consiguen hacer dudar a uno que otro estudiante. Dice esto, disculpe un segundito, por favor, denme 2 minutos. No se escucha, escucha. pastor, si no, No se la todavía escucha. no tiene activado el micrófono. Intente desactivar el micrófono. Listo, gracias mi hermano. Ok. Permítame de nuevo compartir acá. Ya. Okay. Listo, permítame citar a Stock, dice. Sin embargo, se usan otros 2 argumentos más importantes que arrojan dudas sobre la autenticidad de la carta. El primero histórico y el segundo teológico. El argumento histórico se basa sobre una discrepancia entre el relato de hechos acerca de la amistad íntima y de larga data de Pablo con la iglesia de Éfeso y la relación absolutamente impersonal y por simple referencia que la carta expresa. Aunque su primera visita había sido breve, Hechos 18, del 19 al 21, la segunda duró 3 años, Hechos 19 del 1 al 20, y Hechos 19 de 1 a 21 y 31. Durante este periodo, los instruyó sistemáticamente, tanto en público como de casa en casa. Llegaron a conocerlo bien y al despedirse, los ancianos de la iglesia le demostraron su afecto, acompañándolo con lágrimas, abrazos y besos. Llama la atención entonces descubrir que la carta a los Efesios no contiene saludos personales como los que hay al final de otras cartas paulinas. En Romanos 16 se mencionan no menos de 26 nombres. En cambio, se dirige a sus lectores solo en términos generales, deseando paz a los hermanos y gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Efesios 6, 23 y 24. Alude a su propia situación como prisionero, Efesios 3.1, Efesios 4.1 y 6.20, pero no hace alusión alguna a la de ellos. Les pide que vivan en unidad y en pureza sexual, pero no alude a bandos ni a inmoralidades como lo hace en primera a los Corintios. Se refiere en términos generales a la astucia de los falsos maestros, 4.14, pero no identifica ninguna herejía en particular como en Gálatas o Colosenses. Más aún, no da ningún indicio de que él y ellos se conocieran personalmente.
Por el contrario, solo ha oído de su fe y amor y ellos de su administración del Evangelio. Entonces, dice, este carácter impersonal de la carta resulta, por cierto, sorprendente. Sin embargo, no es suficiente para deducir que Pablo no fue el autor. Hay otras explicaciones posibles. Pablo pudo haberse dirigido a un grupo de iglesias asiáticas en lugar de hacerlo solo a la iglesia. Permítanme, paro acá. También Hendrickson, en su comentario, y también otros comentaristas van a estar de acuerdo con esta que es la posición más afectada, más aceptada. Es decir, que aunque originalmente la carta iba para los hermanos de las iglesias de Éfeso, es muy probable que la carta también se tuviera que leer en Hierápolis y en algunas iglesias como la Odisea, que estaban probablemente dentro del círculo de influencia de Éfeso. Solamente que la iglesia de Éfeso era una iglesia mucho más grande, representativa e importante para la difusión del Evangelio en Asia. Y seguramente, permítanme este paréntesis también, para decir que en el primer versículo, en el cierre del primer versículo donde dice, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, algunos han cuestionado que están en Éfeso y han dicho que en los manuscritos más antiguos y confiables no aparece. Pero eso tampoco desmonta la autoría paulina de la carta y el destinatario que es Éfeso, porque pudo ser, lo más aceptado es que aunque la carta llegó a Éfeso, pudo llegar sin el título Éfeso para que la carta fuera leída en las otras dos iglesias, y también el apóstol Pablo, como apóstol del Señor, estaba pensando en que la epístola fuera leída a las iglesias que posteriormente aparecieran, las iglesias que fueran plantadas, que fueran fundadas. Entonces, aquí no habría razones para nosotros dudar de la autoría del apóstol Pablo. Ahora bien, regreso a la cita. Éfeso, o como sugiere Marcus Barr, no a toda la iglesia de Éfeso, sino solo a los miembros de origen gentil, lo que les decía ahorita, gente a la que no conocía personalmente, como aparece en 3.1, pero que se había convertido y bautizado después de su partida final de aquella ciudad. El segundo argumento en contra de la autoría paulina de Efesios es teológico. Sobre este tema, los comentaristas exponen una amplia variedad de puntos distintos. Por ejemplo, se enfatiza que en Efesios, a diferencia de otras cartas cuya autoría paulina es innegable, Cristo asume un papel de dimensiones cósmicas, que la esfera de interés está en los lugares celestiales, una llamativa expresión que aparece 5 veces, donde operan los poderes y autoridades, que el punto central es la iglesia, que la justificación no se menciona, que la reconciliación es más entre judíos y gentiles que entre Dios y el pecador, que la salvación se describe no como muriendo con Cristo, sino solo como resucitando con Él, y que no hay referencia alguna a la segunda venida del Señor. Sin embargo, todos estos puntos son en comparación de poca importancia y no puede haber error en decir que la carta refleja esencialmente a la teología paulina. Aún aquellos que niegan la autoría paulina se ven obligados a admitir que es un bloque que tiene reminiscencias de la innegable redacción de Pablo. Pues bien, aquí yo también quisiera añadir algunos comentarios en esta clase. Y es, por ejemplo, que aunque la crítica dice que no se tocan estos temas como justificación, sino que reconciliación, que no se habla o de reconciliación entre gentiles y no entre Dios y el pecador, o que la salvación se describe no como muriendo Cristo, sino como resucitando, tenemos que decir lo que hemos expresado siempre, que en una sola carta, en un solo libro o en un solo lugar de la escritura no pueden estar absolutamente todas las explicaciones, porque si no estaríamos repitiendo
Lo mismo, cada epístola, cada libro sapiencial o poético o libro escatológico tiene un propósito particular. ¿Qué tal? Habla de que no hace mención de la segunda venida de Cristo, pero si lo ha hecho en las cartas a los tesalonicenses, lo ha expresado claramente. Y hay otros escritos que seguramente estaban en mente y que sabían el apóstol Pablo que ya podían recurrir a esos otros textos que ya estaban circulando en ese momento para entender uno u otro tema en particular. Entonces, no se pueden tocar todos los temas en una sola carta, por eso las estudiamos por separado. Bien, yo creo que ya voy cerrando porque he ido de largo y creo que he completado la clase, pero no quiero irme permítanme dejar de compartir acá. Ay, esta no era. Acá tampoco, perdón. Para ver. Dejar de compartir. Aquí está. Listo. Ok. Quisiera, antes de salir, antes de despedirnos, si alguno tiene una inquietud, algo que decir acá. En cuanto a, ¿sí me oye? Sí, perfecto. En cuanto a toda esta argumentación en contra de la autoría de Pablo y todos estos argumentos, lo que en realidad se nota en un trasfondo es buscar, como dicen, la vuelta, aquí me refiero a buscar la vuelta, siempre buscando un fin, porque no necesariamente todas las iglesias tenían los mismos problemas. Quizás muchos coincidían, pero había particularidades determinadas por el ambiente, por el sitio donde estaba la iglesia, por el trasfondo cultural de la iglesia, incluso específicamente en Éfeso, el hecho de esa mezcla de paritaria entre particularidad. Y entonces no se puede poner una idea de contenido, particulares, valga la redundancia, en cada iglesia. Así es. Es más, creo que tu comentario está a tono con lo que hace el comentario que hace el apóstol Juan, las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias. Y todas las iglesias no tenían los mismos problemas. Incluso había iglesias más piadosas, menos piadosas. Y acuérdate, nuestras confesiones históricas de fe son tan conscientes de eso que dicen, durante la historia ha habido épocas en las que las iglesias han sido más santas y en las que han sido más paganas. Entonces, y eso es totalmente cierto. Entonces, cuando nosotros observamos eso, no podemos pensar simplemente que los problemas que tenía Corintio sepultado en todos esos problemas eran los que tenía Éfeso. Lo que tenía que corregir Pablo en Éfeso, Hierápolis y tal vez Colosas eran muy distintos a los que se estaban presentando acá. Eso es perfectamente válido. Sí. Gracias, Juan. Claro. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. José, Bendiciones. bendiciones, José. Yo preguntar sí, bendiciones. Pastor, con respecto, ¿qué otras opciones dan otros teólogos con respecto a la autoría que no es Pablo, aparte de decir que era un discípulo de él que escribió la carta? ¿Qué otra postura tienen estos teólogos que en contra de la autoría de Pablo? No ofrecen ninguna solución. Y yo les explicaba justamente en teología contemporánea que cuando tú quitas el autor,
y pones un autor que no es un apóstol, que no es un profeta, o que no ha sido supervisado por un apóstol o un profeta, lo que hace es que le quitas toda la autoridad al libro. Entonces, nunca se dan opciones, simplemente se elimina totalmente para que quede la duda sobre eso. Por eso en el siglo XIX nosotros vemos que casi todos los que comentaban la escritura aceptaban muy pocos libros. Pero el hecho es que lo que querían era simplemente mantener la duda sobre la inspiración de los escritos bíblicos. Buenas, pastorales. Adelante, David. No, quiero que hacerle ver a todos que el contexto que hay, que él de todo modo estaba preso cuando sucedió eso y él no se podía estar, imagínense la opresión que él estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? O sea, sabemos que eso no era fácil, estar preso y otra cosa. Mucho más del 50% de lo que se escribió en Efesios ya lo había dicho en Colosenses, una carta antes. Está repitiendo lo mismo como dijiste tú ahorita, no venía el caso, ¿verdad? Es mi aporte. Otra cosita, también yo estaba leyendo que la carta de Efesios también le llaman la reina de la epístola. Uh-huh. Sí, Entonces, también es cierto. Ok. ¿Hay alguien más con su mano levantada? Tenemos al hermano Ángelo, hermano, adelante. Ángelo. Aló. Ay, Bueno, en cuanto a la generalidad de los consejos que da Pablo, Pablo ya es un ministro recorrido. Él ya ha visto los fallos que han tenido varias iglesias y se adelanta eso al llamar la atención sobre las correcciones generales. Por eso es tan general, porque él ya ha visto que otras iglesias han tenido esos problemas y él de una vez se adelanta a ellos y le dice, guárdate los falsos maestros, guárdate las inmoralidades, porque él ya tiene la experiencia de las otras iglesias y él ya está preso. Entonces él lo que hace es como adelantarse a los futuros problemas que ya ha visto que ha sucedido en otras iglesias y les aconseja de esa parte. Otra cosa que es lo que usted estaba diciendo acerca de lo que hacen los liberales desean a toda costa establecer la razón como la norma de fe y conducta del creyente y quitar la escritura. Ellos atacan la autoría de las cartas para poderle quitar la parte autoritativa de las cartas. Por eso es que ellos quieren sacar siempre y atacar a los autores. así es. Muchas gracias, Ángelo. Y Víctor. Pastor, saludos, Dios te bendiga. Amén, Víctor, gusto saludarte de nuevo. Amén, saludos a todos. Hermano, no, quería hacer una pregunta. Alguna vez en Facebook vi a uno de estos seguidores del molinismo, ¿no? Que él estaba debatiendo sobre la autoridad de la carta a los Efesios y él leyó Efesios 1:15, donde Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Entonces él decía, ¿cómo es que Pablo dice haber oído de la fe de los Efesios si él anteriormente le había ministrado? Yo cito algunos versículos en Gálatas, en Colosenses, no sé, realmente no recuerdo. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo rebatir esa idea que en ese momento vi? Gracias, hermano. Sí, con gusto, mi hermano. Bueno, básicamente el tema es que Pablo ya no estaba en Éfeso, aunque había estado 3 años, ya no estaba allá. Y es obvio que cuando él llega a las noticias nuevamente, lo que está escuchando son las noticias de la fe. Ahí no está diciendo que no estuvo allá. Es como en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios dice, he escuchado acerca de por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. No significa, aunque lo hace en forma negativa en la carta a los Corintios, lo que está pasando acá es un tema similar. Acá está escuchando unas noticias positivas de donde él estuvo. Que tienen fe. En Corintios estaba escuchando unas noticias negativas, pero no pasa nada con eso. Lo que está ocurriendo es exactamente la misma situación.
se está presentando ok, tienen fe, qué bueno, se mantienen en lo mismo. En cambio, en Corintios me he enterado que ustedes ya tienen división, entonces no hay problema, es exactamente lo mismo. Pero a veces se agarran de sutilezas, toman cositas para tratar de poner en tela de juicio lo que realmente el Señor ha hecho con la inspiración de la carta. Sí. Ok. Alcides y Michael. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga. Amén. Mi pregunta es la siguiente. ¿Solo los liberales tuvieron o solo les cuestionaron la autenticidad de la carta de Éfeso, o también algunos conservadores tuvieron problemas con la autenticidad de ella? Es que es complicado decir que un conservador no aceptara el canon. Sería un contradictorio. Pero lo que sí podemos decir es que en algún momento de su vida, algún conservador pudo haber tenido un problema, pero después recapacitó. Te cito Lutero con la carta de Santiago. Tuvo problemas al principio, le llamó una epístola de paja, y al poco tiempo tuvo que reconocer que era inspirada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pelear contra lo que la Escritura es la palabra de Dios. Entonces, un conservador no debería tener problemas, porque como han dicho muchos, si detecto un problema en el texto, el problema soy yo, no el texto. Gracias, hermano. Con gusto. Y Michael. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? El Señor le guarde. Amén. Gusto saludarte de nuevo, Michael. Gracias. Yo simplemente quería agregar al comentario que estábamos haciendo anteriormente, de que aun si fuese el caso que él no fue a Éfeso, no deja de ser inspirada. Él era el apóstol, él hablaba de parte de Dios a las iglesias. Sabemos que no es el caso, pero podemos por lo menos ver Romanos, y el mismo apóstol no había ido a la iglesia en Roma y les escribe esta carta, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que es el caso de Efesios, sabemos que no se encontraba allá, pero aún si hubiese sido ese el caso, no, ni siquiera sería ese un ataque válido. Claro, porque él podía escribir, habiendo escuchado un problema, él podía escribir. De hecho, Gápalme un favor, mi hermano, cierra el micrófono. Gracias. Gracias. De hecho, fíjate, Colosas no fue plantada por Pablo, ¿verdad? Y Pablo les escribe. Él, y así podríamos nosotros pensar en esos términos, porque él tenía toda la autoridad para escribir, porque como tú bien lo dices, es un apóstol del Señor. Sí, bueno, mis hermanos, vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo con su presencia. Me despido de ustedes, vamos a orar, y gracias a todos los hermanos de la República Hermana de Venezuela, y acá a todos nuestros hermanos en Colombia que han estado acompañándonos. Permítanme orar